Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta y esta vez nos visita, tenemos el honor de que nos acompañe en este programa el profesor y arquitecto Germán Alberto Soto. Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Un lugar tan imponente, tan lindo realmente. De hecho, te iba a preguntar porque la profesora Beirabé, la rectora de la universidad, en este programa dijo algo que a mí me quedó, ¿no? Y que te quiero preguntar a vos en tu rol de arquitecto. Porque ella decía que esta arquitectura, digamos, más allá de la estética, aquí hay un respeto de una sociedad no solo hacia su gente, digamos, sino hacia la posteridad. Es decir, acá hay un trabajo que está pensado más allá del que lo hizo. Es así, justamente. Yo casualmente el otro día estaba con este proyecto que se está hablando sobre el tema de construir algo sobre la terraza. Y la verdad que yo no, digamos, a mí me gustan mucho los teatros, las veces que puedo conocer en algún lugar, conozco los teatros así del país o de afuera. Y la impronta que tiene un teatro como la joya de una abuela, como quien dice, de una ciudad, están individualizados, tan solos, no están confundidos en su lectura con otros elementos que puedan llevar a la confusión. Y hay que tener cuidado con eso, digamos. De hecho, vos mirá, por ejemplo, el Teatro Colón es una sola planta. En el caso, bueno, el Teatro de Nueva York, el Met, también lo mismo. El teatro que está en Entre Ríos, lo de Córdoba, tienen esa lectura. Y realmente lo que se hace es respetar, digamos, la huella que dejó esa generación en ese momento. Claro. Bueno, Germán es arquitecto, es docente y a su vez estudiante. Seguís estudiando. Sigo estudiando, sí. Hay un punto ahí, te recibiste tarde. Sí. ¿Por qué? Yo me recibí tarde por varias razones. Una, básicamente, por la situación económica. Digamos, yo provengo de una familia de clase popular, digamos, pobre, donde a través de mi papá, por ejemplo, él se recibió cuando yo ya había nacido. Él se recibió en la nocturna, en la escuela industrial. Y después él continuó la escuela secundaria, digamos, la facultad, no pudo terminar, y bueno, él llegó el momento, digamos, cuando, bueno, se puso a trabajar, mi mamá trabajaba también, y en determinado momento mi mamá deja de trabajar y papá es el que sostiene la casa, digamos, ¿cierto? Y bueno, yo ya con 47 años que estoy teniendo, ya también, como quien dice, he vivido ya varias crisis. Claro. Y una de las crisis que hemos tenido, que recuerdo, era la del Plan Austral y la de lo que fue Alfonsín. Y bueno, y en esa época pues, yo me recibo en el 89. Entonces mi papá lo que me dice es que, mira, dice, yo no te voy a poder solventar, digamos, el estudio, va a tener que ver, nunca me olvidé, me decía, yo tengo para tu vaquero, tu zapatilla y alguna salida de vez en cuando, pero de ahí vamos a tener que... Todo tuyo. Entonces, y ahí, bienvenido a la calle. Claro. Digamos, en el sentido, o sea, nunca me faltó nada y bueno, tuve que trabajar. Bueno, pero de todas maneras acreditas una cantidad de títulos, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero más allá de lo que acreditas académicamente, porque te tomaste revancha de eso, ¿quién sos? ¿Quién soy? No, la verdad que soy un curioso y un trabajador empedernido. La verdad que mucho me motiva, digamos, la curiosidad y formarme, digamos, con respecto a lo que es la parte profesional, ¿no es cierto? De hecho, sos docente, investigador, y el área que investigás es justamente la innovación. Pero no solo eso, sino que además sos un actor social, político, digamos en el sentido amplio de la palabra, pero ¿cómo te llevas vos con esas etiquetas? Yo, digamos, dentro de un grupo, digamos, yo siempre digo, lo que no se podía hacer en la escuela, lo busqué hacerlo dentro de lo que es la sociedad civil. Claro.
Y ese fue un espacio que del año 2005 nosotros fundamos con un grupo de amigos la Asociación Civil Adaptes y que empezamos a trabajar digamos, debutamos con un tema que en ese momento era digamos, una cuestión que todavía no se conocía, que era el tema del acuífero guaraní. Fuiste asesor de la Convención Constituyente del año 2007 en un tema, digamos, derechos sociales y culturales. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, justamente por esta cuestión, cuando surge ya, yo trabajé un tiempo, un par de años con la diputada Araceli Ferreira, como la parte técnica, pero yo no hacía la parte de lo que es militancia partidaria, sino que más bien me ocupaba de trabajar en lo que yo venía haciendo. ¿Qué era lo que venía haciendo? Pues yo desde el año 98, antes de recibirme de arquitecto y trabajando como maestro merodora, yo empiezo a trabajar en una asociación civil como técnico para Caridi Jesús Nazareno, para personas con discapacidad. Y yo buscando, digamos, los medios para poder trabajar, bueno, gestiono, me acerco a la institución y le ofrezco a riesgo, digamos, hacer un proyecto, y si salía el proyecto se me pagaba los honorarios a través de la construcción. Y así se construye el primer taller protegido de la provincia para personas con discapacidad. Y después volví a hacer, había escuchado a una profesora de la facultad que decía, la arquitecta Masta Andrea, dice, anímense a hacer las carpetas del plan trabajar. Dice, en ese entonces, estoy hablando del 96, 97, y yo escuché. Y fue como determinante esa clase porque era el animarse y era como un reto para mí. Y ahí me empecé a animar a hacer y presento un proyecto después que surgió, que era para el Banco Interamericano de Desarrollo, con Caridi, y una convocatoria que se presentaron para la primer corriente de niños, que había unos fondos en la época que era entre Menem y de la Rúa. Y entonces se presentan 90 organizaciones para, digamos, llegar a esos fondos, que era un subsidio, y obtenemos el segundo lugar. El segundo lugar, lo que era, del proyecto teníamos los 100 puntos, lo que me tocaba a mí, y después la evaluación de la institución tenía, creo que algo así como 97. La que ganó fue el arzobispado, digamos, que sacó primero. Y bueno, y ahí como ahí que... se abrió un mundo, ¿no? Ahí se empezó a abrir un mundo y que a mí me entrenó táctica, estratégica, política y financieramente, porque... porque es trabajar con organismos internacionales y eso estandariza una cantidad de trámites, entre otras cosas, además del proyecto en sí mismo. Claro, exactamente, y la práctica. Y bueno, yo, digamos, hasta ese entonces era formulador de proyecto. También estudiaste en un postítulo ya, sobre viviendas populares. Sí. No lo finalicé, pero estamos... Supongo que tenés una opinión acerca del déficit habitacional de Corrientes. La pregunta que yo te hago es si ese déficit es solo por problemas de dinero o hay algo más. Y hay varias cosas. Fíjate vos que dentro de Adaptes nosotros logramos, lo que yo no puedo, como te digo, poder hacer de esa problemática, nosotros nos ocupamos y vinculé una formación que tenía ahí, que era la producción social del hábitat. La producción social del hábitat es digamos, un concepto que está en Naciones Unidas, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo, ya de los fines de los 60, y habla sobre todo aquello que genera vivienda por fuera del mercado y del Estado. Entonces, es un sector que dentro de lo que, digamos, cuando nos empezamos a ocupar de eso, no está desarrollado. Entonces, nosotros nos acercamos a través de Adapte, utilizando esa herramienta, ¿no es cierto?, logramos que se pueda introducir, de hecho está en la Convención Constituyente, en la Carta Magna, perdón, municipal, el artículo 47, que es el artículo G, donde dice producción social del hábitat. Eso está como si fuese un caballo de Troya, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué quiere decir? Como para darte un ejemplo, ¿qué es? En Brasil, que eso lo aprendí, ¿no es cierto?, en la maestría, todo lo que es para la generación del banco de tierras, que es donde están las ciudades, por ejemplo, lo que hace es, si hay un edificio, suponte, de 20 pisos, el Estado lo que le permite, digamos, lucrar sería, digamos, el término, digamos, sacar, digamos, las utilidades hasta ponerle 5 o 6 pisos. Del piso 7 al piso 12, comparte, tiene que tributar más, porque ese tributo que surge de ahí se utiliza para ampliar infraestructura en las ciudades. También fuiste becario de la Comisión Fulbright en la Universidad de Carolina del Norte y en 2017 estuviste en Estados Unidos. Sí. ¿Haciendo qué? Sí, la verdad que eso fue una de las cosas que me abrieron. Entre 5.000 becarios que postulantes, quedamos 400 y bueno, por corriente fuimos 18 en total y 2 de escuela técnica.
Y fue una especialización que tenía que ver para líderes educativos y yo junto con otro compañero que de Paso de los Libres fuimos a hacer un recorrido por casi un mes, digamos, con toda la formación para ver cómo era el sistema educativo estadounidense y conocer tanto empresas como los organismos que se asocian para el tema de la producción dentro de lo que es siempre en el ámbito de la escuela técnica, ¿no es cierto? Mencionaste lo del acuífero guaraní, ¿no? Sí. Y según tengo entendido yo, trabajaste también en otros proyectos relacionados con el plan Máster Iberá. Sí, también. ¿Qué hiciste ahí? Ahí fui convocado por la Fundación Yetapá, que forma parte del sistema, para poder hacer, digamos, una capacitación, porque dentro de mi actividad privada, yo seguí con el tema de discapacidad, Claro. digamos, yo seguí trabajando con lo que es el tema de los Pues además de Cari, después ese plan también trasladaste a proyectos de distintos municipios. Claro, que es porque muchos de los municipios del interior no tienen equipo técnico y es lo que hoy me permite trabajar a mí asesorando. Y llegué, por ejemplo, he trabajado con más de la mitad de los municipios, ya aproximadamente 40 municipios, en los cuales a todos, la mayoría gestionamos lo que 2 combis, que era para personas con discapacidad, y en algunos incluyó construcción, tanto en Santo Tomé como en La Valle. De edificios adaptados. De edificios nuevos. Nuevos. Caribe mismo, cuando yo entré con Caribe tenía 600 metros cuadrados, ahora tiene 1400. Pero básicamente vos estuviste en el Iberá en algún proyecto para capacitar e informar a la gente sobre el plan Iberá. Sí, exactamente. En esa parte... Porque ahí hay una intervención muy drástica, ¿no? De elementos externos a una gente que es básicamente gente de campo, gente de estero, digamos, ¿no? Y mi actividad fue, digamos, detectar las necesidades que tenía la zona como para poder ver cómo ellos se podían enganchar dentro de lo que son el sistema de los portales que Claro, tiene. que no vaya nadie y le imponga un plan, digamos, sino que esté integrado también incluso el modelo de explotación, el modelo de circulación, exactamente, el trato con los turistas. Digamos, que ellos identifiquen las necesidades y qué sabían hacer. Digamos, ese era el lugar donde yo estaba. ¿En qué estado está eso? Y justamente en enero, febrero estuve de vuelta, pasé por Loreto, pero ya, digamos, yo ese trabajo lo hice hace 2 años y me encontré con la sorpresa de que sí, que se está desarrollando. Por ejemplo, había un sistema digamos, que yo por ahí decía, bueno, no lo veía, pero bueno, por ejemplo, las casas tienen mucho que tienen ¿cómo se dice?, sus altares. Entonces ellos crearon como un sistema de capillas individuales. Entonces, un circuito religioso. Un circuito religioso. Entonces, el turista que vaya ahí, por ejemplo, tiene, digamos, a través de la señalética, lo invita al recorrido. O sea, se siguieron haciendo cosas, hasta, digamos... En el año 2007, eso es lo que dice tu hoja de ruta, tu hoja de vida, más de 100 centros de alfabetización con más de 400 egresados que eran analfabetos. Sí. Es decir, ahí hay como una constante en vos que tiene que ver con la docencia, ¿no? Con la docencia, sí. ¿Pero por qué hiciste eso? Bueno, fueron varias cuestiones porque cuando armamos, yo me acuerdo, cuando empecé a hacer los trabajos con el tema de discapacidad, yo había conocido a una trabajadora social, la licenciada Miriam de Negri. Y ella era militante de Patria Libre, creo que era. Bueno, yo tenía toda una formación, digamos, social. A esa significación porque yo aprendía. Yo soy una persona que cuando estoy con alguien que es distinto a mí, escucho y de ahí... Y bueno, me formó digamos, del aspecto social. Ella fue como un referente muy importante. Entonces ella me decía, si vas a crear una organización, el nombre de la organización tiene que llevar, te tiene que decir qué es lo que vas a hacer. Pero esto de los centros de alfabetización deben ser, además de todo, debe ser muy gratificante, ¿no? Sí, fue gratificante y también fue engorroso, porque era un momento en el cual se empezaban a tener un cambio en los programas sociales. Y así fuimos armando una red. Pero el programa duraba 5 meses. Y ahí trabajamos con gente, con campesinos, con gitanos. Me acuerdo que también un montón de gente que necesitaba aprender a leer y escribir. Y bueno, y por ahí, como para poder desarrollar este sistema, yo me acuerdo que había en Tatacuá, teníamos una de las personas y vino cuando terminó los 5 meses, y mi aguinaldo.
y mi indemnización, y ahí fue todo un tema porque las organizaciones en ese momento no había ningún marco legal que proteja el tema del trabajo voluntariado o el tema del programa social, que realmente hasta hoy día es un problema. Vos ganaste muchos premios. Te becaron además muchos premios fueron becas por estudios y por trabajos que hiciste. Esas becas te llevaron a muchos países, digamos, a muchos lugares del mundo. ¿Qué te dejó toda esa experiencia internacional? Porque después tenés que volver. Y volver implica, más allá del corazón, implica una realidad, que es una realidad difícil la nuestra. Y primero que yo lo tomo como que eso no es mío. O sea, todo lo que yo aprendo afuera está en servicio, porque esto me lo dio la educación pública. Está en servicio a la comunidad. Está en servicio a la comunidad. Yo de hecho, o sea, yo estoy a disposición de quien me llame en el sentido porque, como te digo, al ser digamos, surgir de la escuela pública, surgir de ahí, viene de los impuestos y quien soy, digamos, en este momento, gracias a los impuestos que, digamos, como yo digo, soy un empleado que otro pago como empleado público. Entonces, lo mío, digamos, yo sigo trabajando en mi escuela y sigo trabajando con proyectos. Lo mío no quedó, o sea, esto de antes, y de hecho lo que se pueda compartir, que me llaman de otras provincias, inclusive para hacerlo, yo voy con gusto, porque como te digo, esto no es mío. Y de hecho, o sea, voy planteando propuestas y estoy disponible para lo que me toque. Estuviste en la Casa Rosada, estuviste en el Congreso de la Nación, estuviste en el gobierno, estuviste en el rectorado, de hecho llevas con orgullo el PIN de la universidad. Sos Premio Orgullo Argentino de la Docencia en Educación Técnica, que otorga la presidencia con el Ministerio de Educación. Tuviste un premio al mérito de la UNE, del Poder Legislativo del Chaco, y después, bueno, viene lo más importante, ¿no? Además de todo, finalista del Top 50 en el certamen internacional Mejor Docente del Mundo, y después fuiste finalista y ganador del concurso Maestro Argentino 2017, que además el premio te lo entrega el presidente de la Nación, digamos, viniendo a la Escuela Beltrán. Cuidado, Buenas tardes. Este es un proyecto que estamos haciendo, que está en proceso, en el cual consiste que este robot, un robot, va a cumplir la función de un ayudante en la escuela. Además, yo creo que el premio más importante es que sos docente destacado de tu escuela, digamos, que es un premio que te lo dio tu escuela. ¿Qué es todo esto para vos? Y ahora, digamos, yo lo tomo, estoy tratando de ya que dejarlo atrás. Realmente fue magnífico. Todo el tema muy maestro alto, ¿no? Fue demasiado alto, digamos, porque todo lo que fue maestro argentino es de un equipo, porque todo esto, si yo por ahí tengo una idea, fue el premio del equipo y de la institución, y muchas de las cosas que se hacen fue así de trabajo, ¿no es cierto?, de todo. Y a mí toda esta circunstancia que fue pasando la viví de manera extraña, porque justo el día que yo tenía que presentar el tema del proyecto de maestro argentino que yo me ocupaba, ese día mi mamá se empezaba a morir. Y yo estaba cargando, pues no sabíamos que ella se enfermó y duró prácticamente un año y medio. Y mi mamá, yo recibo el premio, entonces ahí, bueno, mandamos el proyecto, me acuerdo que era junio y no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Y en septiembre, cuando sale que va el presidente, que bueno, en agosto, que nos avisa, bueno, que éramos finalistas y bueno, vamos a la premiación, y yo le digo a mi mamá, la invito para ir a la premiación. Y no podía, me dice. Y así todo fue transcurriendo fue raro, porque digamos, yo no podía, digamos, vivirlo de una manera como tenía que ser. Plena, digamos. Plena. Entonces, cuando me toca lo de Dubái, ella todavía estaba viva, ella orgullosa, y bueno, y fallece en junio. Y yo recién, digamos, después, digamos, pasando, digamos, de hecho fue un duelo que lo vivimos de manera privada, porque, digamos, con mis hermanos, qué sé yo, todas esas cosas, mucha gente capaz que se está enterando que mi mamá falleció. Y entonces por ahí como que no tuve mucha conciencia de todo lo que estaba pasando y ahora estaba mirando. El otro día, bueno, cuando me tocó ir al locro del presidente,
Ahí fui un poquito más relajado en ese sentido que invitan. Me da gracia, digamos, porque ahora yo veo la vida de otra manera, ¿no es cierto? Porque bueno, un duelo después de esa manera, las emociones se viven de manera más fuerte. ¿Por qué la Escuela Beltrán ganó el premio Maestro Argentino? La Escuela Beltrán es una usina, tiene trabajadores, mis compañeros son casi la mayoría, se esfuerzan porque los chicos trabajen, porque, digamos, destacarse cada uno en lo suyo. No paramos. Cada uno hace, el otro día fuimos a la Feria del Libro para exponer y éramos como 7 u 8 islas, cada uno con su materia, con su equipo trabajando y, o sea, cada uno hace sus actividades, o sea, independiente. Hay una coordinación, por supuesto, pero hay un empuje, hay una escuela joven que tiene... Pero además tiene un impacto social, digamos, porque la escuela técnica, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que estuvo en valoración ahí? Que la escuela no solamente fue una red de contención para muchos chicos, sino que además mejoró todos sus indicadores de... Contame. Eso es una de las cosas que decía justamente mi compañero cuando estábamos exponiendo el otro día, que nos invitaron para que contemos nuestras cosas. Y dice él que fue una síntesis así fantástica. Le llamé a los chicos, pero no podíamos, a los que habían egresado, ninguno puede venir porque todos están trabajando. Y bueno, y esa era una de las cosas. Nosotros, por ejemplo, cuando arrancamos en el 2012, a mí me quedó todo esto de la práctica que hice con Caridi, de planificar en 3 y 6 años, a mediano y largo plazo. Y bueno, y todo eso fue lo que hicimos, que por ejemplo, detectar que los chicos que casi 40-50% iban a la policía cuando egresaba o no hacía nada que ver con lo que tenía que ver con su carrera. Y finalizado el proyecto, teníamos que un 30% estaba trabajando en lo suyo, el otro 20% estaba yendo a la universidad y el otro estaba trabajando con cosas referidas. O sea, los chicos hoy día, digamos, esto que de los egresados, porque digamos la mayoría son de clase popular. Y además un activo importante es ser alumno de ahí, ¿no? Porque te abre... Bueno, ahora somos como el Newman de Corrientes. Nosotros, ese fue una cosa, fue un dato. Nosotros cuando empezamos en 2012, era 12 barrios que teníamos y ahora son 67 barrios los que incidimos de la ciudad. O sea, es elegida, ya no es más la escuela del barrio. Eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué fuiste finalista del Global Teacher Prize que te llevó a los Emiratos Árabes? Y porque sucedieron varias cosas, digamos, en mi formación. Digamos, aprendí a mostrar mis valores, mis activos, como quien dice, de una manera. Eso lo aprendí en la sociedad estadounidense. Como docente disertaste cuando volviste, digamos, de los camellos y del desierto. Disertaste en Tucumán, Córdoba, Chaco, Corrientes. Bueno, estuviste en Dubái, estuviste con el presidente Macri, estuviste con el gobernador Valdés, con la rectora de la universidad, con el ministro de Educación de la Nación. No vi ninguna foto tuya con la ministra de Educación de la provincia, pero será un detalle. ¿Cómo está la educación de Corrientes? Y la referencia que tiene la educación hoy día, después de que no hubo valores, digamos, como profesional universitario, nosotros nos manejamos por evidencia. Y la última evidencia que lo que estamos teniendo es las evaluaciones a aprender. Y las evaluaciones a aprender no nos han ido nada bien. Son muy malas. Son malas, de hecho, o sea, inclusive vos tenés en cuenta que se siguieron del 2017-2018 y es decir, que está evaluando el proceso desde el año 2005. Aquel que ingresó en el 2005 fue evaluado en el 2017. Es decir, que en materia de educación, digamos, tenemos muchas cosas que realmente que los cambios son generacionales. O sea, supongamos que el gobernador Valdés haga cambios ahora, probablemente no los vea. No los vea. Entonces, esa es digamos, la necesidad. Los cambios que estamos viendo hoy son malos. Las decisiones que se tomaron hace 2 generaciones no son buenas. No, hasta el momento, digamos, no hay evidencia al respecto, porque, o sea, hay que también cambiar. Yo estaba pensando otro día que ¿qué pasa con esto? Porque esto mismo te iba a preguntar por la educación técnica, ¿y por qué ahí se verifican algunos indicadores positivos? Porque justamente la escuela técnica fue vapuleada antes.
O sea, tocó fondo antes. El sistema educativo en general fue el que tocó fondo ahora, pero la educación técnica ya viene de los 90 y fuimos nosotros los de la escuela técnica los que resistimos. No da el mismo nivel que una escuela hospitalaria. O sea, la educación argentina se divide en 4 niveles, los niveles. Bueno, el inicial, primario, secundario, tercero. Después dicen las modalidades. Pero no tiene jerarquía la escuela técnica que debería tener, tanto a nivel nacional como a nivel local. En el local se podrían hacer esas cosas, sin contradecir lo que dice la ley. No tenemos más tiempo, pero no me voy a ir sin hacerte esta pregunta. Vos, en algún momento, fuiste como el modelo de la meritocracia, ¿no? Sí. Familia pobre, que se esfuerza, título universitario, se destaca. Bueno, pero sos producto de una sociedad la del norte del país, una sociedad pobre, y es una situación además que no te la cuentan porque vos trabajás con esos sectores. Entonces, ¿cómo salimos de la pobreza? Primero, por supuesto, la educación, fundamental, pero una educación con contexto. O sea, ahí está, porque yo te iba a preguntar qué estudiar, qué estudiamos. De hecho, justamente es lo que te estaba por decir. Fíjate vos cómo, por ejemplo, cuáles son las cosas, digamos. En el foro de Davos te dice que todos los trabajos nuevos que van a surgir va a estar vinculado con lo que tenga que ver con Internet, con el Big Data, con las energías renovables. Es el camino. Nosotros, o sea, se está hablando, por ejemplo, cómo vos transformar una ciudad inteligente. Digamos, cómo formás, de acuerdo a tu lugar, por ejemplo, ¿de qué nos sirve, por ejemplo, yo no es que esté en contra, digamos, formarnos, digamos, en guaraní, si el turista que nosotros queremos que traiga dinero habla en inglés? O sea, la educación pública tenemos que tener también un desarrollo, pensar qué es lo que nosotros estamos queriendo. Porque, digamos, a mí, por ejemplo, y no tiene nada que ver con la identidad. Una cosa que yo, cuando estuve en Dubái, que bueno, hablaba con gente, digamos, con los árabes, con todos, y ellos en 2 segundos te calan de dónde sos. Te dicen, o sos español, o te hablan en español, o si sos, digamos, te ven en inglés, te hablan en inglés. Y creo que esa es la viveza que nosotros deberíamos... Tienen una postura receptiva. Y no tiene nada que ver con el tema de la identidad. No va a cambiar vos la identidad de ellos, ¿no? ¿Entendés? Entonces, o sea, si ahora, por ejemplo, tenemos que el tema de los algoritmos, hoy cada día más el azar se está disminuyendo. Tenemos que formar al estudiante en algoritmos, en crear. O sea, lo que es la utilización de todo lo que tenga que ver con la realidad aumentada, la realidad virtual, pero en un uso práctico. O sea, un libro para el que está viendo y dice, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué libro a vos te conmueve como para decir, bueno, te doy un libro? Uno nomás. Y un libro de grande para todos y para mí El Panóptico, de Michel Foucault. Ah, chiquito. De ahí, o sea, como que te da una visión del modelo. Yo creo que hay un libro para cada edad. Y ahora, si ¿qué libro yo regalo? Yo regalo El Principito. Siempre la humanidad y la sensibilidad es lo que nos trae a tierra. Gracias, Germán. Muchísimas gracias.